Es como llevar una golpeta en la cabeza. ¿Te imaginas tener que escuchar esto durante más de una hora? ¿O 2 semanas? ¿Dentro de un carro? Creo que a Bujovian hicieron bien. Ya, buenas noches, estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Si tienen alguna duda, tienen la palabra, quizás. Bueno, a ver, entonces vamos a iniciar el tema. Voy a compartir pantalla. Ya, habíamos quedado que le estaba mostrando una forma de realizar en Excel. Ya, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no?, en la cual queríamos insertar un gráfico. Pero bueno, lo que ocurre es que tenemos nuestra variable en números. Entonces, cuando yo selecciono, por ejemplo, la frecuencia absoluta, lo que va a ocurrir es que si le digo insertar, opción de Excel, ¿qué cosa es que el gráfico que me inserta o me muestra? Aquí no tiene números abajo las modalidades que toma la variable. Sí. Ya.
Bueno, un poco diferente se ve, ¿no? Esta versión de Excel. Es que estoy utilizando la versión en línea. Yo utilicé en una máquina normal. Entonces, bueno, no diferencia mucho la forma en que hacen las cosas, simplemente dónde las encontramos. Ya para este caso, pues nuevamente les vamos a revisar. Ya. Si lo que yo quiero graficar son mis frecuencias absolutas, entonces selecciono mis datos. No selecciono las modalidades que toma la variable. Ya solamente los datos que quiero que se muestren en el formato de bases. Le digo, bueno, insertar gráfico. En el Excel normal, aquí arriba nos aparecen, ¿no?, los iconitos. Insertar, y ahí hay gráficos y aparecen 8 opciones. Pero bueno, en este hay que utilizar el menú. Insertar, gráfico. Y ya, nos inserta directamente el gráfico de bases, que supuestamente es el que nos sugiere. Nosotros podríamos cambiar aquí el gráfico de columnas en esta parte de la derecha. Ahora no nos aparece en la parte de abajo las leyendas de lo que significan las modalidades, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es nuevamente, aquí aparecen 3 botoncitos aquí. Le digo editar gráfico, y aparece aquí al costado del menú. Y aquí ya puedo cambiar el rango de datos. Debería ser, no, perdón, el eje X, agregar eje X. Aquí aparece vacío porque como solo he seleccionado los datos y no lo que tiene que aparecer en el eje X, entonces no hay nada. Doy clic ahí y aprieto en este cuadriculado, seleccionando un rango de datos. Entonces, selecciono, hago un clic en esta base de texto y selecciono lo que quiero que aparezca. Bueno, el Excel automáticamente me dice cómo se llama ese rango y le doy a aceptar y aparecen, ¿no?, las modalidades que toma la variable. Bueno, entonces eso variaría un poco con lo que significa el Excel, ¿no? Cuando tenemos variables cualitativas, cuando tenemos variables cuantitativas, que son números. ¿Ya? Bueno, y si queremos obtener el de tortas, es igual, ¿no? Podría usar simplemente los datos que estarían. Y le digo igual, insertar gráfico. Bueno, primero me hace uno de bases, pero yo voy a cambiar. Aquí al costado ya no aparecen los tipos. Entonces yo quiero un gráfico circular. Me aparece en el porcentaje, que es lo correcto, porque estoy utilizando las frecuencias relativas al porcentaje. Ahora, si quiero añadir leyendas que me salgan, ¿no?, a qué modalidad de la variable corresponde, entonces igual nuevamente lo edito, tengo, y le digo agregar etiqueta. Las tengo. Aprieto el cuadriculado para seleccionar el rango donde están las etiquetas. Selecciono ese rango. Bueno, me sale en un formato en el cual aparece la modalidad de la variable y abajo aparece el dato, ¿no?, el dato en términos relativos. Aquí tendríamos más opciones para poder modificar ese gráfico, si queremos ver de otra forma. Ya es cuestión de ir jugueteando el Excel y sus grafiquitos. Bueno, ya. Eso era lo que faltaba del día de ayer. Realizar las gráficas, digamos, utilizando la opción del Excel. Bueno, la opción manual ya la hemos visto el día de ayer también, ¿no? Tendríamos que dibujar 2 líneas, una línea horizontal y una línea vertical. Uno va a representar el X, el otro va a representar el Y. Y ahí ir ubicando según el rango que tengamos los valores que queremos graficar. Bueno, ¿alguna duda?
Y un gráfico que no hemos terminado de ver sería este, de los puntos, ¿no? De los puntos que también hemos dicho que podemos utilizar en las variables discretas, o con variables discretas. Vamos a ver, ese es nuestro ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que en el caso de, por ejemplo, de las bases circulares. Vamos a agarrar los datos que quiero representar, por ejemplo, mi frecuencia absoluta, insertar, gráfico, bueno, en primera instancia, aquí, con la versión del Excel, lo que hace es, me crea el gráfico de bases, pero puedo cambiarlo. Y aquí tengo, por ejemplo, el gráfico de líneas, dice, la opción. Entonces, seleccionas. Ya, nuevamente vemos, bueno, nos aparece aquí una línea y están los valores, pero no tenemos en el eje X a qué representa. Entonces, seleccionamos, le decimos editar gráfico y en eje X le decimos agregar X. Apretamos el cuadriculado S, selecciono el tango de datos que quiero que muestre. Entonces, ahora sí ya es más entendible, ¿no? Tenemos en forma de puntos. ¿No? Porque cada punto que intersecta para cada modalidad que toma nuestra variable es el valor que tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 18, 1, 18, 20, 2, 21, 2, 22. Bueno, el 21 está aquí entre el 20 y el 22, ¿no? Con la escala no me está mostrando. Pero eso también puedo modificar. Está por aquí, serie. Eje horizontal. Aquí tendría que tener una opción. Mínimo. El valor mínimo es 18. Máximo es 20. Ya. Con este mínimo y máximo que he puesto, ya ha cambiado, ¿no? La cuadrícula. Entonces ahora sí me muestra el 18, 19, 20, 21. Todos ellos. Y bueno, ahí ya puedo ver que el 20 está en el 2, el 21 también tiene el valor de 2, 22 tiene valor de 1, 23 tiene valor de 1, 24 valor de 2, 25 valor de 2, y así. Todos los puntos que aparecen en la intersección de la cuadrícula. Bueno, manualmente sería como hemos realizado el día de ayer en la pizarra. ¿Cuántos los tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, haremos la prueba. Para dibujar puntos. Ah, lo más es que hay marcadores.
Ya, hola. Estamos, ¿no? Ya. Entonces, esto es viendo los datos, no viendo el gráfico que hemos hecho en Excel. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. 11 modalidades que toma la variable. Entonces, son nuestras líneas. Vamos a ver, pucha, el marcador está peor. En vez de marcar los dos en verde. Verde, más o menos, pero nada. Nada. Bueno, entonces tengo 11 modalidades, ¿no? Voy a hacer regresar el número para 2. Digamos que hasta aquí es 12. Ahorita pues es 6. 3. 3. 6 y 12, 9. 6 y 9, 9 y 12, 11. Ahí vamos a representar las 11 modalidades. Las 9 es 18. ¿Se lee? 18.
Listo. Entonces ahora tenemos que ver en el lado de las 10 qué valores toma, el máximo y mínimo. El máximo es 3, ¿no? Entonces, el 4. Listo. Entonces, lo único que hay que hacer es ir ubicando los puntillos. Para 18 tengo 1, la intersección de 1, la modalidad 18, la del punto. La modalidad de 20 tiene 2, ¿no? Las son líneas paralelas, los ejes. 2. Entonces, lo único que hay que hacer es unir los puntos, ¿no? Entre líneas rectas. Gráfico que hemos realizado en Excel, pero de manera manual. Bueno. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Licenciado, ese de la parte manual no lo he entendido porque no lo he escuchado bien, licenciado. Es que no estaba con micrófono. O el micrófono estaba alejado de mí. A ver, bueno. Igual ya lo tenemos realizado. Lo que ha ocurrido es que hemos agarrado en el eje de las X, hemos dividido en las cantidades de modalidades que tiene la variable. Por ejemplo, nosotros en los datos tenemos del 18 al 29, ¿no es cierto? 18, 20, 21. Son 11. Entonces lo he dividido en 12 partes iguales. La parte del eje de las X. Ya 18, 20, 21, si todas las modalidades que tenía mi eje, mi variable, ¿no es cierto? En este caso, esta variable es la, ¿de qué era? Edad, dice, ¿no? Es la edad.
Y esta es la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta. Absoluta. Ya. Entonces, hemos dividido en 12 partes iguales. Aunque solo tenemos 11 modalidades, no importa. El último, después lo obviamos más. Y en el eje de las 10, bueno, hemos dividido en el máximo de datos que tenemos. Entonces, en la frecuencia tenemos desde 1 hasta 3, ¿no es cierto? 3 es igual a un número impar, por eso lo he dividido en 4 partes iguales. Igual, si no se utiliza el 4, no hay problema. Y después hemos ido ubicando puntos, ¿no? La primera modalidad, 18, tenía en el dato de la frecuencia absoluta 1. Entonces hemos realizado líneas paralelas a los ejes para ver dónde se cruzan. Entonces ahí hay un punto. Es el punto del 18, el 1. El 20 lo mismo. Hacemos líneas paralelas a los ejes y donde se cruzan tenemos otro punto. El 21 igual. El 22 igual y así. Cada uno, ¿no? Al final, después de que hemos hallado los puntos, lo único que hacemos es todos los puntitos unirlos mediante líneas rectas, para que salga un gráfico así, más o menos que se vea. Podrían hacerlo con otro color, digamos, si hacen en un cuaderno o en algún lado, para que no se confundan, ¿no? Las líneas aquí entrecortadas con la línea que corresponde al gráfico. O en otros casos, por ejemplo, pueden hacerlo con algo que se pueda borrar y posteriormente se borran las líneas que se han creado paralelas, para que solo quede las líneas del gráfico. Pero bueno, por ejemplo, cuando se tiene diferentes colorcitos, ahí ya se nota y no afecta, ¿no? Eso. ¿Alguna otra duda? Ya. Bueno, a ver, continuemos con nuestros gráficos. Ya. Entonces hemos visto que para las variables cualitativas, ¿no? Utilizamos los tipos de gráficos de basas y circular. Para los tipos cuantitativas discretas, igual podemos utilizar ambos, de basas y el circular. Y además tenemos uno más, que es este, ¿no? El de puntos, que ahorita hemos realizado. ¿Por qué no podemos utilizar este en las cualitativas? Porque la función de esto es más o menos ver la evolución, ¿no? En variables discretas. Entonces no tiene sentido tratar de relacionar una evolución en variables que no son cuantitativas, como las cualitativas, como esta de sangre, por ejemplo. Podría ser, ¿no es cierto? Nada me impide, pero no tiene una lógica de uso. Entonces, por eso se evita realizarlo. ¿Ya? Bueno. Ahora lo que tenemos que ver son la representación gráfica de las variables cuantitativas continuas, ¿no? Estas son las que hemos dicho que podemos medir, pero que siempre podemos tener una mayor precisión en la medida, como por ejemplo la longitud, ¿no? Podemos medir la longitud en centímetros, pero si queremos añadirle milímetros, también vamos a encontrar milímetros. Si queremos añadirle en milésimas, igual en milésimas vamos a encontrar otro valor. Entonces son valores que pueden, entre dos números enteros, pueden tener muchas más, infinitas, en realidad, infinitas posibilidades
de encontrar otro valor. Ya. ¿Cuáles son las gráficas que más se utilizan? Tenemos primero los histogramas de frecuencias, ¿ya? Es similar a las basas, solo que como pueden ver, aquí las basas ocupan todo un espacio, ¿no? Y la próxima basa está adyacente, o sea, están pegadas. Entonces, por eso se ven así como bloque. Ya, por ejemplo, si tenemos la estatura de las personas de una muestra, lo que podemos hacer es, aquí si vemos el eje X, es agarrar rangos, ¿no? Digamos, aquí tenemos en centímetros. Las personas que miden entre 1,50, o sea, 150 centímetros y 157 centímetros. ¿Qué nos diría este gráfico? Que las personas que miden en ese rango son 12. Las personas que miden entre 157 y 164 centímetros son 11. 11 debe ser esto, porque está encimita del 10, pero debajo del 12. ¿Ya? Igual aquí, las personas que miden entre 164 y 171 centímetros son 15. Aquí son 12, 12, así. ¿Ya? Entonces tienen esa característica, este tipo de variables, que las vamos a utilizar dentro de rangos. ¿Ya? Porque no es conveniente, no es como las discretas. En las discretas tenemos, ¿no es cierto?, un valor concreto, entero. En cambio aquí vamos a tener rangos y esos rangos van a ir juntos. A ver, ¿dónde está mi ejemplo? Discretas. Ya. Representación gráfica de variables cuantitativas continua. Aquí vamos a complicar un poquito más la vida, porque, bueno, otra cosa que tenemos que ver es cómo encontrar el tema de los rangos. Ya los rangos van a depender de cada situación, de cada análisis que nosotros queramos hacer. Entonces aquí hay un enunciado un poquito más trabajado, ¿ya? ¿Qué nos dice el enunciado? Se tiene una muestra de 100 productos envasados de arroz. Digamos que es una fábrica de arroz, una empresa que envasa, ¿no es cierto?, arroz. ¿Envasan qué? En esas bolsas, por ejemplo, de 500 gramos. Aquí dice, el peso nominal de los envases es de 500 gramos. ¿No? Todos alguna vez hemos agarrado una bolsita de arroz y siempre todos los envases de cualquier producto tienen la medida nominal, ¿no? Por ejemplo, 500 gramos, pero no necesariamente ese producto va a pesar 500 gramos. Tiene variaciones, ¿no es cierto? Va a pesar 499, 505, no sé. Nunca va a ser exacto. Entonces nos dice que en esta empresa, por temas técnicos, el envasar no siempre se tiene peso nominal, llegando a tener variaciones que según los intervalos requieren acciones. Ya, entonces eso es algo normal, ¿no? Cuando hay con las industrias o las empresas que tienen que envasar productos. No, el producto en sí que está envasado no necesariamente tiene el peso nominal o la medida nominal que esté en el envase. Igual lo mismo ocurre en los líquidos, ¿no es cierto? Los líquidos, por ejemplo, que van por litros, dice 1 litro, 2 litros, pero no necesariamente están los 2 litros, está menos. 1 litro 800, digamos, está 1 litro 900. Otras veces ya también está lleno hasta el tope, entonces en vez de estar los 2 litros, está 2 litros 100, digamos, ¿no? Entonces ocurre eso con este tipo de productos. Ya. Aquí me da algunos datos, ¿no? De lo que ocurre cuando, por ejemplo, se distingue que el peso es menor o mayor hasta 5% dentro del rango, dice que es hasta 5% del valor nominal está dentro del rango de tolerancia. Que esto está mal. Peso menor o mayor hasta 5% del peso nominal. Ya, si el peso es mayor, peso es menor o mayor hasta 5% del peso nominal, entonces está dentro del rango de tolerancia. Ahorita se va a cortar mi conexión, les enviaré otro enlace.
Licenciado, una consulta. Licenciado, Sí, sí, el examen será mañana. claro, claro que sí. Ya, ya está. Vamos a ver. Ya, estábamos entonces explicando qué significa esto, ¿no? Dice el peso es menor o mayor hasta 5% del peso nominal, entonces la decisión que se toma es que está dentro del rango de tolerancia, que es generalmente lo que ocurre. Siempre hay un rango de tolerancia, hay un peso nominal, pero no necesariamente va a estar ese peso, pero hay un rango de tolerancia, ¿no? Que falten 5 gramos, digamos, o sea, no hace mucho, ¿no? O que sobre 5 gramos nace la diferencia. Luego, el peso es menor entre 5% y 15% del nominal, entonces son productos que deben ser reembasados. O sea, digamos que los productos se vuelven a mandar a las personas que han envasado para que vuelvan a pesar y reembasar. Si el peso es mayor entre 5 y 15% del nominal, son productos que pueden ser comercializados. Ya, o sea, igual, en este caso, si el peso es mayor, beneficia al cliente, ¿no es cierto? Entonces el cliente no está perdiendo. Tal vez la empresa todavía maneja ese rango de tolerancia como dando un beneficio al cliente. Entonces no hay problema, dice ahí. Si el peso es menor al 15% del nominal, entonces son productos que deben ser devueltos a fábrica, dice. Eso significa que ya definitivamente si es muy bajo, se devuelve a otro procedimiento dentro de la empresa, ¿no? Para que vean o tomen alguna decisión. Y si el peso es mayor al 15% del nominal, deben ser reembasados. Entonces, si el peso es mayor al nominal, ya es mucha diferencia, ¿no? Que estaría la empresa asumiendo, digamos, como pérdida. Entonces, tiene que volver al proceso para que se vuelva a envasar, ¿no? Entonces, tenemos situaciones en las cuales la empresa toma diferentes decisiones, ¿ya? Y nos piden realizar el estudio estadístico de frecuencias de las modalidades, interpretar, o sea, interpretar en base a las decisiones que tenemos ahí y representar gráficamente, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer. Y ya tenemos nuestra tabla también de datos recabados, ¿no? Porque nos dice que tomamos una muestra de 100 productos. Entonces, aquí debo tener 100 datos, ¿no? Y tengo los 100 datos, que es el peso de cada una de las bolsitas. Entonces he agarrado, he pesado una bolsa.
me ha dado 493 gramos. La segunda bolsa me ha dado 522 gramos y así. Me han ido dando diferentes pesos, que es lo que se espera, ¿no? Ya. Lo primero que tenemos que identificar es nuestros rangos. Nuestros rangos. Como estamos hablando de variables continuas, presentación. Como estamos hablando de variables continuas, el tema es que se van a representar así, ¿no? Dentro de rangos que estén continuos. O sea, no puedo traer, por ejemplo, el 150, 157 aquí al final. ¿Por qué? Porque no corresponde, ¿no es cierto?, en la continuidad. En la continuidad corresponde 150, que es el menor, 157. De 157, 164 y así. Por eso son continuos. Entonces, ya. Entonces, primero voy a determinar eso, mis rangos. Y lo tengo aquí en clave, ¿no? Podrían también haberme dado, digamos, aquí en el enunciado, el primer rango es de tantos a tantos, el segundo rango es de tantos a tantos, pero bueno, no sería divertido, ¿no es cierto? No estaríamos pensando un poquito. Entonces, bueno, nos están dando aquí en porcentajes teniendo un valor nominal. A ver, vamos a explicar en la pizarra eso. Ya, voy a hacer un análisis, no nada metodológicamente riguroso, pero un análisis normal. Entonces tengo la siguiente línea. Mi peso nominal es 500 gramos. ¿Ya? 500 gramos. Ese es mi peso nominal. Bueno, ¿qué me dicen en primera instancia? Me dice que si el peso es menor o mayor, hasta 5% del peso nominal, está dentro del rango de tolerancia. Entonces me dice que si es menor en 5% o mayor en 5% al peso nominal, este rango está dentro del rango de tolerancia. O sea que el producto sale y se vende normalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es encontrar estos dos valores. ¿Cuánto es 5% menos y cuánto es 5% más de 500 gramos? ¿No? Entonces, un cálculo simple. 500 por el 5%. O sea, por 5 dividido entre 100. Chao, chao. 5 por 5, 25. O sea, el 5% es 25 gramos. Como me dice, 5% menor o mayor que el peso, entonces tengo que restar estos 25 gramos de los 500 gramos, ¿no? Entonces, para encontrar el peso menor, 500 menos 25, 875, ¿sí? 875. 500 más 25, 525. ¿Ya? Entonces, 475 es 5% menos del peso nominal, ¿no? 525 es 5% más del peso nominal. Para este nuestro ejemplo. Ya, así vamos bien, ¿no? Ya. Entonces, miren, ese es ya uno de mis rangos. Es que dice que es el rango de tolerancia. Inclusive ahí
le damos un dato, un nombre. El siguiente me dice, si el peso es menor entre 5% y 15% del nominal, son productos que deben ser envasados. Ya, entonces ya sé cuánto es el valor cuando es 5% menos. Entonces ahora me dice que encuentre el valor entre 5% y 15% menos. O sea, por aquí, digamos. No importa ahorita tanto la escala. La cosa es que vaya encontrando. Entonces, esto va a ser 15% menos. Este es 5% menos. Menos 5%. Este es menos 15%. Igual tengo que encontrar ese valor. Entonces, ¿cuánto va a ser? En este rango, igual sabemos que es un rango en el cual, ¿qué nos dice? El producto va a ser reenvasado. Aquí, dentro de este rango, cualquiera que caiga, va a ser producto reenvasado. Entonces hago el cálculo, ¿no? Igual. 500 por 15 dividido entre 100. Eso va a ser igual a 5 por 15. Tiene, calculador. 75, ¿no? Entonces, 75 gramos. 75 gramos. Esos 75 gramos les resto a los 500 para encontrar cuánto es menos 15%. Entonces, 500 menos 75, 825, ¿no? 425. Listo, entonces ven, ya tengo otro de mis rangos. Entre 425 y 475 gramos van a ser productos que deben devolverse para reenvasar. A ver, el siguiente. Peso mayor entre 5% y 15% del nominal. Son productos que pueden ser comercializados. La misma idea, solo que al otro lado. Dice peso mayor en 15%. Entonces igual tengo por aquí una raya, bueno, no importa. Por aquí. En este caso es 15% más el peso. Otro es más 5%. ¿Ya? Entonces igual en este rango se toma una decisión, ¿no? Que es el de... Pueden ser comercializados, o sea, no hay problema ahí. Se comercializa. Igual digamos que está dentro del... Podríamos decir que está dentro del rango de tolerancia. Se comercializa. Bueno, ya hemos encontrado cuánto es el 15% de 500 gramos. ¿No? Es 75 gramos. Entonces ya no necesito volver a hacer el cálculo. ¿Para qué voy a volver a calcular? Lo único que tengo que hacer es que como esto es más peso, entonces le sumo a 500 esos 75. Lo cual va a ser 575. ¿No? Entonces ya tengo ese rango también. Ya está. El siguiente. Peso menor al 15% del nominal. Son productos que deben ser devueltos a fábrica. Ya, entonces volvemos a la parte del negativo. Pero ahora no nos dice, digamos, entre 15% y nos da otro límite. Sino nos dice directamente todo lo que es menor, o sea, todo lo que es menor de 15, ya es el rango. O sea, sería de 15 hasta el 100%, digamos, ¿no? O hasta que el peso sea cero. Todo lo que hay detrás. Entonces es un rango abierto, digamos. ¿Ya? Entonces dentro de ese rango, la decisión es que son productos devueltos a fábrica. Se devuelve a fábrica. Entonces no tiene límite. No tiene límite. No tiene límite hacia abajo, ¿no? Porque todo lo que sea menor a 425 vamos a poner en ese rango. Y en el caso del último detalle que nos da en el enunciado, dice lo mismo, solo que al otro lado. Si el peso es mayor al 15% del nominal, entonces deben ser reemplazados. La misma idea, ¿no? No nos da un límite. Entonces, todo lo que esté aquí es otro rango abierto.
va a volver a ser envasado. Mandarse a producción para que los envase. Ya está. Listo. Entonces, ¿cuántos rangos distingo? Tengo uno, que es este. O sea, tengo que empezar del menor hacia el mayor, ya como es continuidad. Como estamos hablando de continuidad. Entonces, este va a ser el 1. Tengo mi primer rango. Aquí entre 425 y 475 va a ser el rango 2. ¿Se ve ahí? Bueno, entre 475 y 525 va a ser el rango 3. Entre 525 y 575 el rango 4. Y entre 575 hasta donde llegue, rango 5. Tengo 5 rangos. Podría, bueno, iba a alarmar. A este lado se ve, aquí. Se escribe. Sí, se ve. Entonces, por ejemplo, puedo decir 5. Y se nota. Entonces, para el rango 1 es desde cualquier valor hasta 825. Esto no es negativo, es hasta, digamos. Incluso podemos poner desde 0 hasta 425. 0 hasta 425. Rango 2 es de 425. Perdón, sí, está bien. Está 475. Y rango 3 es de 875 hasta 525. Rango 4 de 525. 75. Último rango de 575. Este sí, hasta donde llegue, hasta el infinito. Bueno, ahorita en el Excel igual vamos a poner lo mismo. Y ya hemos identificado nuestros rangos. Entonces aquí voy a poner. Tengo el rango 1 desde 0 hasta 5. Hasta 5. 3. 5 hasta 525.
4, 525 hasta el 575, ¿no? De 575 hasta donde haya. Listo, esos son mis datos. Entonces, esto es lo que va a estar en el eje de las X, ¿no? En el eje de las X. Ahora, lo que tendría que hacer es empezar a llenar el dato de las frecuencias. Frecuencias absolutas. Allá. Pero antes de llenar las frecuencias, hay otro dato que también se utiliza para el tema de las variables continuas. Ya que consiste se llaman marcas. Marcas. Que consiste en obtener el punto medio de un intervalo. Bueno, en este caso entre 0 y 425 no nos va a resultar muy bien. Bueno, sí, entre 0 y 425 sería el término medio, 425 dividido entre 2. Ya esa sería la marca. Ya, entre 425 y 475 sería 450, ¿no? La mitad. O podemos encontrar sumando 425 más 475. Eso dividido entre 2. Eso dividido entre 2. Es 450. Y para el siguiente, 475 más 525 dividido entre 2. Es 500, que es el valor nominal, ¿no? Eso nominal. 5, 5 dividido entre 2. Ya. Y este último lo vamos a dejar en 575. Como está abierto, no necesitamos en realidad. Podríamos agarrar tal vez un valor. Mejor agarraremos un valor. No confundimos. Podríamos agarrar 600, por ejemplo, ¿no? O 625, digamos, para que tengan todos la misma diferencia en el intervalo. 575 a 625. Ya, eso no sé. Entonces, la mitad de eso es 600. Probamos. 575 más 625. Dividido entre 2. Ya está. Ahora sí, vamos a ir encontrando las frecuencias. Bueno, para eso lo que tendríamos que hacer es empezar a encontrar todos los que estén entre 0 y 425, ¿no? ¿Va? ¿Alguna duda? Ya. Bueno, si hacemos manualmente eso, vamos a tardar una vida, ¿no? Tendríamos que ver los 100 datos y empezar, digamos, por ejemplo, entre 0 y 425, este no. Creo que no hay, debe ser 0. No sé, pero tardaríamos una vida, ¿no? Más bien, como estamos en el Excel, lo que podemos hacer es agarrar y decirle que el Excel trabaje con nosotros. Bueno, esto es en el Excel, ¿no? Hay una fórmula que podemos utilizar.
En inglés es esta que dice count if s. En español sería contar punto sí, punto conjunto. ¿Ya? O sea, dependiendo de qué Excel utilicemos, también a veces cambia el nombre de las funciones. Bueno, manualmente todos se entienden, ¿no? Que tendríamos que agarrar y empezar a contar, ver dónde está y tachar y contar las veces que hay. Pero bueno, si tenemos la herramienta como el Excel, es mejor conocer algunas funciones y poder realizarlo por esa vía. Ya. ¿Qué me pide esta función? Count if s. Ya me pide solamente el rango del criterio 1, que es donde va a contar. En este caso es este. Todo donde están mis datos. Solo donde están mis datos. Los 100 datos. Listo. El Excel ya me da ese rango como se denomina. Dice de B11 a B110. Listo. Luego hay que separar con coma. Y hay que poner el criterio 1. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio, y que también está escrito aquí, es que sea menor al 15%. Bueno, como ya sabemos que es menor a 425, entonces tengo que escribir ese criterio. Que sea menor a 425. Listo, ahí no hay más criterios. Simplemente le estoy diciendo que cuente todos los datos que sean menor a 425. Me dice que hay uno. A ver, comprobaremos. Hay uno. Debe ver por aquí. Un 400 había dicho. 404. Un 404. Ese es menor a 425, ¿no? Y es el único que hay, porque ya 425 no es menor, ¿no? 425 es igual a 425. Si quisiera que incluya ese, le tendría que poner menor e igual. Ahí sí, si hago eso, por ejemplo, me da 2. El 404 que hemos encontrado y el 425. Bueno, pero en este caso solo quiero que sea menor. Listo. Para el siguiente. Aquí sí ya empieza un poco a complicarse la fórmula. ¿Por qué? Porque hay dos criterios. Matemáticamente aquí estamos diciendo que esté entre 425 y 475. ¿No es cierto? Si estaríamos en clase de matemáticas, se representaría así. 425. Que nuestra X, o sea, nuestra variable sea menor o igual, vamos a decir, a 425. Y además, nuestra X sea X mayor que 15. Sea mayor a 425 y nuestra X sea menor o igual a 475, ¿no? Así en representación matemática. A ver si podemos poner también la y listo. ¿Ya? En este otro caso, bueno, era X solamente menor a 425. No había ningún problema. Y parece que mayor a igual. Mayor a igual. Ya. Entonces eso vamos a traducir. Entonces, viene el igual al count if s. Count if s. El rango aquí ya me sugiere desde B13 hasta B112, ¿no? Es desde B12
B12 hasta $110. Ya. Entonces, mi primer criterio es como traduciendo esto, ¿no? X mayor o igual a 425. Entonces, bueno, no pongo el X, sino pongo directo mayor o igual a 425. Ya, esa es mi primera condición. Ahora, mi segunda condición es donde digo X menor o igual a 475. Pero nuevamente tengo que volver a seleccionar todo el rango donde están los datos. Ya puedo escribirlo o puedo agarrar y seleccionar. Y en este otro igual me ha faltado uno. Y ahora sí escribo la segunda condición. O sea, menor a 425. A 475. Entonces me dice que los valores que encuentra aquí en estos mis datos, entre 425 y 475, menor a 475 son 27. Lo mismo podría haber hecho si es que me empiezo a revisar uno por uno, ¿no? Pero la idea de utilizar herramientas computacionales es que nos facilite la vida. Conocer algunos detalles de estos. Bueno, para el siguiente va a ser fórmula similar, solo que ahora cambia mi rango. Es entre 475 y 525. Dice que son 46. Para el siguiente, o sea, voy a copiar igual la formulita. Cambia, es 525 y menor a 575. Ya listo, me dice que son 21. Y para el último es como el caso del primero. No, igual tenemos un rango, ¿no? Bueno, no interesa mucho porque es mayor a 575. No importa si es menor a 625. No. La última parte era mayor a 575. Entonces puedo agarrar como en el primer caso con una sola condicional. Solo que en vez de menor es mayor a 525. 525, ¿no? Igual. Ya. Listo. Bueno, entonces, como sabemos, la frecuencia absoluta tiene que ser igual a mi n, mi tamaño de muestra. Mi n es 100, ¿no? Ese es mi tamaño de muestra. Si sumo, debería darme estos 100. ¿No? La suma me da 100. 1, 28, 28 más 46. Vamos a comprobar manualmente. 1 más 27 más 46 más 21 más 5. 100. Entonces significa que está bien nuestro conteo. Bueno, y una vez que tenemos nuestra frecuencia absoluta, esto sale nomás, ¿no? Pues frecuencia relativa de
lo que he encontrado en la frecuencia absoluta entre el tamaño de muestra. 7 entre 100. 46 dividido entre 100. Esto es 5 dividido entre 100. Y si quiero un porcentaje, bueno, va a ser lo mismo que la frecuencia absoluta, ¿no? Porque como hemos utilizado un tamaño de muestra 100 y porcentaje hay que multiplicar por 100, coincide, digamos, el valor. Pero eso no significa que siempre va a coincidir, ¿no? Ahí en la frecuencia relativa tenemos que igual sumarlo y encontrar si es suma 1. Que es 1. Listo. Ya está. ¿Estamos bien o hay alguna duda? ¿Una duda? ¿Todo bien? Ya, ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, nos dice interpretar. En realidad es un poco del enunciado, ¿no? Al contar, nosotros lo que estamos encontrando es la cantidad de veces que ocurre algo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, teníamos para nuestro rango 1 que está entre 0 y 425, que a un costado podemos poner como observación. Son los que tienen peso menor al 15% nominal. Entonces, ¿qué significa? Que un producto, solamente hemos encontrado uno, un producto debe ser devuelto a fábrica. ¿No? Esa sería la interpretación, ¿no? Este otro intervalo, este es el que es menor entre 15 y 5%. Intervalo 2. Entonces es cuando el peso es menor entre 15% y 5% del peso nominal. Significa que esos 27 productos deben ser reemplazados, ¿no? Reemplazados. Listo. Y aquí, bueno, aquí son 46 productos que están dentro de la tolerancia. 46 productos que pueden ser comercializados. Ya.
Estoy silenciado, ¿por qué no me han dicho? Hola, ya. Le estaba diciendo, con este ejemplo podemos ver, ¿no? Cómo se puede ser tan útil el realizar estos tipos de distribuciones de frecuencias, ¿no? En el cual, en base a los datos encontrados, podemos tener un histórico mensual, semanal, no sé, quincenal, de cuánta producción está volviendo a ser reembolsado, que eso a la larga se vuelve en costos, ¿no? Costos de la empresa, porque está volviendo a hacerse un procedimiento que ya debería haber concluido. Entonces, posteriormente eso va a llevar a que se tomen decisiones para mejorar, para que esta situación no continúe. A ver, lo graficaremos. Haremos un grafiquito, digamos, de las frecuencias. Entonces selecciono, le digo insertar, gráfico. En este caso me ha seleccionado uno así circular. No quiero circular, quiero un histograma nomás. Ah, no hemos graficado todavía, ¿no? Histograma. Es el primer histograma que estamos haciendo. Bueno, comenzamos como en el caso del anterior, así de bases, ¿ya? Pero hemos dicho que en el histograma tienen que estar, se muestra de esta forma, ¿no es cierto? Así con los intervalos y junto, en modo de bloque. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese formato. Ya el Excel por defecto nos los pone así como bases. Y bueno, tampoco tengo mi eje X, ¿no? Lo primero que puedo hacer es agregar mi eje X. Agregar mi eje X, le digo que seleccione el rango. Y son estos, ¿no? Los intervalos. Bla, 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 aceptar. Ya, listo, ya tengo los intervalos. Ahora lo que tengo que hacer es que se unan, ¿no? Esos intervalos. Y ahora eso, ¿dónde estará aquí? Eje. Eje. Tiene que haber una selección. Eso es lo malo, es que hay algunas opciones que no se encuentran en este tipo de capacidad. Solo de línea, izquierda, relleno. Estilo. Tal vez debe estar en las opciones de configuración. Bueno, en digamos en el Excel normal, que todos tenemos de escritorio, hay una opción por la cual uno puede agrandar o puede acortar estas distancias. Porque aquí lo que está haciendo el Excel me está creando una distancia que yo no necesito para este tipo de gráfico, ¿no? Que sí se utilizan en los gráficos de bases, pero cuando quiero mostrar continuidad, no necesito esta distancia que hay entre las basitas. No necesito que estén unidas. Se puede hacer en el Excel. Como es un Excel en línea, entonces o no tiene la opción o debe estar en algún otro lado que no estoy pudiendo ubicar.
Bueno, a ver si alguien lo burguetea si tiene la opción en línea, nos avise. Pero se entiende, ¿no es cierto? La idea. Esto tendrían que estar juntos y para demostrar esa continuidad. Si lo hacemos manual, bueno, nos saldría algo así. A ver, intentemos hacerlo en la pizarra. Aquí tengo mis intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hasta aquí. 2, 3, 4, 5. El primer intervalo es entre 0 y 425. El segundo intervalo es entre 425 y 475. Bueno, los intervalos que tenemos ahí, ¿no? Voy a escribir yo. Bueno, y en el lado de las y's tendríamos que tener desde el valor mínimo hasta el valor máximo. El valor máximo es 46. No, o sea, voy a representar de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Entonces, para mi primer intervalo, tengo valor de 1. Bueno, 1 es la décima parte de esta división, ¿no? Que debe estar por aquí. 1. Entonces, aquí lo que hago es dibujar un bloque. Un bloque entre mi intervalo y donde encontré el 1. Y todo eso es lo que representa ese intervalo. Listo. El segundo es 27. Bueno, 27, por aquí debe estar 25, entonces por aquí más o menos debe estar 27. 27. Igual, ¿no? Lo que procede es crear un bloque sobre una línea y por el ancho de mi intervalo bajo la línea. Entonces un bloque. Están aledaños, ¿no? Eso es lo que puse en la continuidad. El tercer intervalo tiene 46. Bueno, si por aquí es 45, por aquí debe ser 46. 46, lo mismo. Entonces, encuentro el bloque donde empieza ese intervalo y por el ancho del intervalo y lo bajo. Ese es mi bloque que representa ese intervalo. El siguiente es 21. 21. Por aquí está 20, por aquí va a estar 21. Aquí es. El siguiente, 5. 10, la mitad, 5. ¿No? Bueno, entonces esa es la diferencia con las bases. Las bases están posicionadas sobre un número entero, ¿no? Un número discreto. En cambio, esta gráfica ocupan todo el bloque del intervalo y son aledaños, entonces están juntas. Y aquí con el Excel nos debería salir igual, pero por problemas técnicos no hemos podido sacarlo igualito, igualito. Y tenemos el otro caso.
Aparte del histograma de frecuencias, tenemos el gráfico que se llama polígono de frecuencias. Es similar al caso de los puntos, ¿no? Cuando hemos utilizado para el discreto. Pero vean, en este ejemplo, se ve clarito, tenemos, por ejemplo, el gráfico del anterior, el histograma, y miren, los puntos están ubicados al medio, ¿no? Al medio de cada bloque. Es por eso que nosotros, cuando hemos realizado el cuadrito de distribución de frecuencias, hemos anotado unas marcas. Esas marcas de clase, que también se llama marca de clase, son donde vamos a ubicar los puntos. ¿Ya? Entonces, bueno, si hago aquí en la pizarra, estaría fácil. A ver, ¿qué color utilizado? El negro, ¿verdad? Se leerá el negro. No se lee. Normalísimo. ¿Se lee? Bien. Bueno, con el azul nomás. Bueno, esas marcas de clase las podemos distinguir al medio, ¿no? Entonces, al medio de este intervalo, hemos dicho que su marca de clase era 212.5, ¿no? Aquí es 212.5. Eso está al medio de cosas. Entonces, ahí ponemos un puntito, donde es su mitad. Para este otro intervalo, ¿cuánto es su marca de clase? 850. O sea, significa que eso está al medio de ese intervalo, ¿no? Vamos otro puntito ahí. 850. Para el tercero, 500. 500. Eso igual ubicamos la mitad en la parte de arriba, ¿no? Del bloque. Para el siguiente, 550. Si lo ubicamos en la parte de arriba del bloque, pues 550. Ponemos un punto. Y para el último, 600. 600. Bueno, en la parte superior del bloque, un punto. Listo, entonces para encontrar nuestro polígono de frecuencias, lo único que hay que hacer es líneas rectas entre los puntos. Polígono de frecuencias. Ese sería para este ejemplo. No necesariamente se arma el polígono teniendo el histograma, ¿no? Se puede armar ya con las marcas de clase nomás. ¿A este lado se ve? ¿Se ve, no? Aquí. Por ejemplo, bueno, sería lo mismo. Aquí. Si ya tengo mis marcas de clase, necesito 5. Bueno, necesito dividir en 5 los intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Y las marcas de clase siempre están al medio. Entonces, bueno, aquí también son 5. 1, 2, a 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 50. Entonces, en vez de utilizar todo el intervalo, lo único que voy a utilizar son las marcas de clase. 205, que digamos está al medio, ¿no? Tiene que estar al medio. 850, 500, 550, 600. Están al medio, ¿no? Del intervalo. Igual voy a ir agarrando con el Y. Por ejemplo, el primero, tenemos la marca de clase 212.5, tiene 1. Entonces ubico el 1 en las Y. Digo,
En la intersección, ese es el punto. Para el segundo, con 150 es 27. 27 está por aquí. 7. Líneas paralelas. Ahí encuentro el punto. El siguiente, 46. 46 está por aquí. Paralela. Este choque igual con la línea paralela de la marca de clase. Ahí. Siguiente, 21, 5. Este es 21. Aquí está el 21. Y el último, el 5. Y luego uno los puntos. Ahí. Es lo mismo que el polígono que hemos armado en este otro gráfico. Solo que sin utilizar el diagrama del histograma. Bueno, a ver en Excel, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver si podemos hacer con esta versión. Bueno, en Excel lo que yo tendría que hacer es primero aumentar nuevamente los datos que aquí tengo. ¿Ya? O sea, es como si se creara otra variable más. Le digo editar gráfico. Aquí en agregar serie, le doy clic, articulado, y vuelvo a seleccionar los mismos datos que ya seleccioné antes para armar ese gráfico. Listo, aceptar. Ya, miren, o sea, hay dos bases paralelas, ¿no? Que son similares. Ya, lo que tengo que hacer es cambiar el tipo de gráfico. Aquí, por ejemplo, este que tiene estas líneas, que me dice gráfico combinado, me va a dar eso, el bloque y las líneas. A ver, aprieto ahí clic. Ahí está. ¿Ve? Entonces se ha formado igual el gráfico del polígono. ¿Ya? Ahora lo mismo podría haber ocurrido si es que no necesito utilizar el histograma. Solo tendría que seleccionar los datos. Insertar gráfico. Quiero, en vez de pedir que sea bloques o este otro circular, le digo que utilice líneas. Y me da el mismo polígono. Aquí abajo no tengo mi X, ¿no? Tengo que aumentar. Agrego mi X. Le digo, es todo esto. Bueno, podría utilizar las marcas de clase también. Puedo utilizar el intervalo o las marcas de clase. Aceptar. Si utilizo las marcas de clase, se va a ver con las marcas de clase. Aquí se ha deformado un tanto, ¿no? Esto es por el escalamiento que está utilizando. Entonces, habría que cambiar la escala. Pero la verdad, en esta versión del Excel no ubico esas opciones.
interesa tanto eso. Es muy foro. Le voy a decir que lo muestre con... Estábamos con eso. Bueno, ¿alguna duda? Dicen, ¿Sí? el tema de los videos, le dicen, ¿lo va a bajar a plataforma o el grupo nomás? Le dicen, estoy un poco entrecortado y he escuchado y quiero volver a verlo, digo. Ya, sí, el tema de los videos ya deberían habérmelo habilitado plataformas. Ratito le dije al ingeniero que me lo habilite. Tenían que, ya desde ayer estoy pidiendo, pero no me han pasado la habilitación. Pues yo creo que, como le dije, que mañana tengo sí o sí que ponerle el examen, sí o sí va a estar habilitado. Mañana vamos a tener el examen, le dicen. Sí, a ver, les voy a decir mañana. En realidad vamos a pasar todavía un rato. Lo que quiero es, les dejé, ¿no es cierto?, este ejemplo el día de ayer. Bueno, ha aumentado ahora ese ejemplo. Con lo que estamos viendo ahorita, las variables cuantitativas continuas. Entonces, vayan analizando ese ejemplo. En realidad, ese es el examen, ¿no? Ahí están las variables y ahí les pide por cada variable realizar los cuadros de distribución, los frecuencias, todo eso. Entonces, no hay mayor secreto. Para eso justamente el licenciado, para que podamos, a modo de estudiar también un poco más. Ajá. Esta noche tal vez, o les pasaré el enlace esta noche, pero es que es complicado, en esta máquina se ha grabado, pero no he podido subirlo la última vez. Pero, a ver, bueno, hasta mañana por eso veremos qué cosa. Ya, entonces les voy a pasar este archivo, que la verdad tampoco sé si voy a poder pasarles. Es que tiene una configuración rara esta máquina, que no he podido ni bajar el archivo, no he podido ni compartir. Ah, ya, este bajé. Vamos a ver este otro archivo, descargar. Ahí, ya se bajaron estos. Entonces al grupo de WhatsApp. Está. Ya, bueno, mientras el ejercicio que hemos resuelto ahorita y el tema de las diapositivas. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no hay ninguna duda, nos vemos el día de mañana. Licenciado, ¿Sí?
¿Y cómo va a ser el examen? ¿Va a ser todo mediante Excel? Eh, no, les voy a dejar así el enunciado, la base de datos y pueden hacerlo manual, ¿no? Si quieren. En realidad no hay gran diferencia si hacen. Bueno, la diferencia es que para mí van a tardar menos si hacen en Excel, ¿no? Si hacen de manera manual, sí va a haber más tardanza. Pero el procedimiento por ambos lados hemos visto, ¿no? Cómo podemos graficar manualmente, cómo podemos ir armando el gráfico de distribución, o lo pueden realizar con Excel, igual hemos visto cómo realizar los grafiquitos, todo eso. Entonces, por cualquiera de las dos formas, creo que no debería haber complicación, ¿no? Ya, bueno. Sí, por eso voy a ver lo de la plataforma, es que por la plataforma debería estar. Pero si no, el enlace les voy a enviar esta noche. Bueno, ya pueden retirarse si quieren, si gustan. Licenciado, lo que nos envió el último de Excel, creo que ejercicio sobre edad, eso es lo que ha enviado, licenciado, porque he ingresado, pero muestra otros datos. Muestra sobre lo que preguntó ayer, sobre cuantitativa y cualitativa. ¿O es eso la tarea, licenciado? Pero hay otros enlaces, hay otras hojitas más. Pueden abrirlo Ya voy nomás. a revisar. A ver, abro. Chao, chao, chao. Aquí está, es que aquí está todo lo que hemos hecho ayer y lo que hemos hecho hoy. Está tipos de presentación gráficas con variable cualitativa, discreta, continua, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Ah, tenía que ser en el laboratorio. A ver, esperen, por favor. ¿Ya? Entonces, cualquier duda me avisan. Mi otro grupo ya me está jalando de los pelos. Nos vemos. Chau, chau.